una situación de una pequeña ciudad dentro de una porción de tierra que está alejado de lo que nosotros conocemos como México. Y entonces me imaginé mucho a este Tito que estaba en una isla y que dentro de esa isla hay casas. Para que se den una idea, Isla Mujeres se puede recorrer de una punta a punta. En un camión colectivo lo hicimos cerca de 40 minutos. Lo tomamos de un lado y nos fuimos a otro lado y en 40 minutos está. Se me imagina que así era esta isla. Ajá. Ahora, nos habría platicado el pastor que había un término que se llamaba ¿cómo? Cretizo. Es decir, si yo le decía a alguien, es que tú eres un cretizo, ¿qué le estaba diciendo? Eres un mentiroso. Pero hay algo más allá. Se conocía que estas personas eran ¿qué? Avariciosas y... Entonces, imagínate vivir en una isla donde todos se conocen, pero que tienen esta cultura que son avariciosos y traicioneros. Pero no solamente eso. Se piensa que los hombres, y algunos estudiosos dicen que estos hombres habían sido soldados y que eran mercenarios que se contrataban ¿a quién? Al mejor postor. ¿Para qué? ¿Para qué creen? ¿Para qué se contrata un mercenario? Para matar. Entonces imagínate vivir en una isla donde casi todos se conocen, donde es gente avariciosa, traicionera y gente que se dedica a matar. ¿Cómo creen que sea el ambiente de esa isla? Durísimo. Y en medio de toda esa isla había una iglesia en diferentes casas. Ahora, se piensa que las ciudades de esta isla eran inseguras por lo mismo y plagadas ¿de qué? ¿Cuántos han ido a Tepito últimamente? No vamos, algunos de nosotros. Yo me acuerdo que hace mucho sí iba, ¿no? Sin problema. Hoy, pues sí puedo ir, he pasado. Pero muchos decimos, no, pues ahí está pesado. ¿Cuántos van a Ecatepec? Yo sí he ido a Ecatepec. Por el trabajo tengo que ir a algunas áreas de Ecatepec. Y hay algunas áreas que están pesadas. Y hay algunas áreas donde de plano me mandan y yo digo, híjole, mejor ahí me espero un poquito, trato de ver cómo está la empresa y entonces veo si entro o no entro. ¿Por qué? Porque el ambiente es pesado. Entonces, imagínate vivir eso diario. Era algo que una cultura que estaba contagiando y se estaba impregnando en la iglesia. ¿Alguien conoce a este hombre? ¿No? Les voy a platicar la historia de este hombre. ¿Cómo? Se parece a tu suegro. Sí, es como de la vieja guarda, dirían aquí, ¿no? Es de esos señores de antaño. Aunque este hombre venía de una familia pobre y su familia vivió la inestabilidad de la posrevolución mexicana, se mudaron de Guadalajara a la Ciudad de México, buscando seguridad. Él era el menor de 7 hermanos, lo que suele diluir la atención de los padres. O sea, era el más chico y tenía 6 hermanos más grandes. Era el más pequeño. ¿Quién ha sido el hermano más pequeño aquí? ¿La atención de los padres? Bueno, en mi caso no, porque hay uno que tiene 22 y hay otro que tiene 9. Le lleva 9 años de diferencia, entonces en el más chiquito sí le dedicamos más atención. Pero en este caso, como eran escalonados, la atención se fue disminuyendo. Ahora, la influencia de los padres, fíjense. Su padre era un hombre muy culto y su madre fomentaba la curiosidad. En lugar de regañarlo por desarmar aparatos o provocar cortocircuitos, le permitieron instalar un laboratorio en el sótano de su casa a los 12 años. Ya les di pistas. ¿Saben quién es? ¿Quién? Se ganó un café, la cafetería. ¿Sí saben quién es Guillermo González Camarena? Bueno,
A los 17 años ya había construido su primera cámara de televisión con piezas de mercado de pulgas, y a los 23 patentó el sistema tricométrico secuencial de campos. Es decir, ¿qué? La televisión a color. ¿Por qué hago esta situación de la cultura? Vean cómo la cultura dentro de donde te desenvuelves tiene resultados. Y lo que la gente de Creta estaba viviendo, la iglesia, había una cultura que estaba siendo bombardeada con exterior, pero también nos platicaba el pastor que dentro de la iglesia había falsos maestros. Entonces la iglesia se estaba descomponiendo, había una cultura que le oprimía y una cultura que estaba saliendo dentro de las iglesias. Es por eso que Pablo toma la actitud de enviar a Tito para crear una cultura diferente de iglesia. Y lo que vamos a ver el día de hoy le va a tocar a los hombres, le va a tocar a las mujeres, le va a tocar a las jóvenes y le va a tocar a los jóvenes. ¿Vamos bien? Entonces, la cultura que tenemos nosotros como iglesia es algo que es fundamental. Por eso Pablo, al ver esta situación que estaba pasando en Creta, envía a Tito. Ahora, vean cómo la cultura que plantearon sobre este hombre tiene repercusiones hasta el día de hoy. Checa tu celular, ábrelo. En serio, no le tengan miedo, ahorita sí ya todos bien santos, ¿no? Luego me paso y ahí están viendo el WhatsApp y todo. Abran su teléfono. ¿Qué tienes ahí? Una pantalla color. El principio para que se desarrollara esto fue creado por este hombre. La cultura que tienes va a totalmente a impactar y va a dar resultados. Lo que estaba viviendo la iglesia en Creta era una cultura que se estaba descomponiendo a su alrededor y también dentro de las iglesias. Pablo le encomienda a Tito ayudar y poner ancianos, es decir, líderes que cuidan a la iglesia, pero no solamente es esto. Nosotros desde aquí adelante te podemos decir, lee tu Biblia. Pero el indicado para seguir leyendo la Biblia entre semana, ¿quién es? Ustedes. Se puede tratar de ayudar a implementar una cultura, pero quien ejerce la cultura de la iglesia es uno mismo. Entonces imagínate estar conviviendo con matones. Hace cerca de, como ya soy viejo, yo venía platicando con mi hijo el mayor y yo me arrepentí en el año 1996. Yo me arrepentí a los 18 años. Y como yo tenía como unos 19 años y conocí a un hombre que se llamaba Otto Barrios. Tú veías al tipo y estabas viendo a un Mara Salvatrucha. Tatuado. Él llegaba a la iglesia, llegaba con sus pantalones todos guangos, sus Vans, rapado, moreno, tatuado hasta el cuello, tatuado. Ese hombre había sido un matón a sueldo, pero se había arrepentido. Estaba él condenado a ciertos años de prisión en Estados Unidos. Él pidió la palabra frente al juzgado, me platicó, y dice que cuando estando ahí en la cárcel él conoció de Cristo y le pidió la oportunidad al juez de emitir unas palabras y dio su testimonio. No lo dejaron libre, tardó 2 años en salir, pero él me platicaba las cosas que hacía. Y gracias a Dios porque lo salvó. La isla de Creta estaba pasando por eso. Era gente que estaba dedicándose a matar. Y en medio de eso el evangelio se estaba mostrando. ¿Bien? Ahora, algo muy importante. En Creta decían que estaba o había nacido Zeus, que es el dios principal, y decían que él había surgido en esa isla. Y que por tanto Zeus era ¿un qué?
y un gran seductor que siempre se salía? ¿Qué pensamiento tenía esa gente que decían que su mayor Dios era un Dios mentiroso y seductor? Si tú tienes a un Dios como ese, ¿qué pasa? Pues soy libre de hacer lo que quiera. Soy libre de engañar a mi esposa. Entonces, fíjense cómo estaba la cultura de esta iglesia y cómo lo que está afectándose o está escrito en esta porción de la Biblia nos afecta todavía hasta el día de hoy. ¿Vamos bien? Les puse unos cuadros porque es mucha información. Le van a tomar fotos los que quieran, pero es mucha información la que hay que ver. Entonces, agárrense porque nos vamos, como es puente. Ya todos se rieron, ¿verdad? Ya despertaron. Ok. Vamos a leer 2:1. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y yo me acuerdo que en el 96, y todavía sigues utilizando lo que es sana doctrina, y hay iglesias que se pelean por ver quién tiene la sana doctrina y quién es mejor. Aquí no habla de quién enseña. Lo que está hablando aquí es que cada iglesia es una expresión del cuerpo de Cristo. No podemos entrar o perder el tiempo en debates de cuando la lucha que si yo tengo la verdad o ellos tienen la verdad. En el campo misionero, con bautistas, con presbiterianos, no se puede prestar a una situación de quién tiene la verdad. La lucha no es entre nosotros, sino es contra un sistema que está presionando el hecho de desbaratar familias. Lo vamos a ver por qué. La sana doctrina está hablando de la forma en cómo yo de manera natural estoy viviendo lo que creo. Y aquí viene una pregunta muy fuerte para ti. ¿Quién es Dios para ti? ¿Es un sábado en la tarde? O sea, ¿quién es Dios? Porque con esa concepción que tengas de Dios, es como vas a vivir. Los cretenses decían que Zeus era mentiroso. ¿Cómo vivían? De tal manera que les llamaban cretizos a los mentirosos. La concepción que tienes de Dios es la forma en cómo estás viviendo. Y si hoy te has permitido algún pecado es porque esa concepción tienes de Dios. El problema es que cuando nosotros mismos no estamos acostumbrados a cuestionarnos nuestra fe, nuestros principios, nuestros valores, estamos acostumbrados a ser mecánicos y a venir los sábados y a vivir hasta que llega una situación de prueba o de tentación, es donde conocemos quién es Dios. Lamentable, somos cristianos. La sana doctrina es no solamente tener el conocimiento, sino cómo estoy viviendo esa doctrina que yo conozco. Podríamos hoy decir, fíjense, yo me casé, yo me arrepentí en el 96. ¿Cuántos años voy a cumplir de cristiano en agosto? ¿Cuántos? 30. ¿Qué he hecho durante 30 años con tantas predicaciones que yo he escuchado cada domingo por lo menos? Échenle, son 52 semanas por 30. 1560 enseñanzas he escuchado cada domingo, más los que escucho entre semana, más lo que... ¿Qué hago con todo eso? ¿Cómo vivo? Ahora, saca tu cuenta, porque yo ya saqué la mía. Saca tu cuenta. ¿Qué concepción tienes de Dios? Es la forma en cómo tú vives. Y después en el versículo 2 dice, los ancianos deben ser sobrios, dignos,
prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Hasta ahí. La palabra que utiliza aquí para ancianos es diferente a la que nos estaba enseñando el pastor. La palabra para ancianos en la iglesia es la palabra presbíteros, pastor, anciano. La palabra que está escrita en griego es presbutos, que es para un hombre de edad, pero recuerden que ese hombre de edad funcionaba como una cabeza de hogar extendida. Antes vivía el papá, la mamá, los hijos y los nietos dentro de una casa. Era la cabeza de hogar. ¿Sí me explico? Entonces, a esos hombres que son la cabeza de hogar, está escrito este pasaje. Es decir, ¿cuántos son casados aquí? Hombres. Bueno, para ti es escrita esta descripción. ¿Tiene dedicatoria? Sí. ¿Va para Ariel? Sí. ¿Va para Bernardo? Sí. ¿Va para José Luis? Sí. Para cada uno. Los ancianos deben de ser, ¿qué? Sobrios. La palabra sobrio es la palabra nefalios en griego, que es decir, de una mente clara, de alguien que es vigilante y tiene moderación en el ¿qué? En el consumo de vino, es decir, no se deja gobernar. ¿Quién se ha puesto borracho? Levanten la mano sin miedo, pues somos pecadores. Yo me acuerdo que cuando tenía 16 años, me puse la primera. Hermanos, es terrible. Porque el alcohol te gobierna tanto que no puedes ni hablar. Quieres hacer cosas y no puedes. ¿Tienes la mente clara? No. ¿Estás vigilante? ¿Estás atento? Tanto que dicen que cuando vas manejando y tienes alcohol, se te adormecen los sentidos, no reaccionas igual. Habla de ser templado. Contrastaba con la reputación de los cretenses de ser ¿qué? Glotones y ociosos. ¿Vamos bien? Tenemos que irnos rápido porque tenemos poco tiempo. Debería de ser dignos. La palabra ahí dice ser sobrios, ser dignos. Es decir, tener una conducta digna que inspira ¿qué? Respeto. Cuando yo tenía en el 96, yo llegué a los 18 años a la iglesia. Y me acuerdo que yo llegaba a la iglesia y había un hombre en especial que cómo me encantaba verlo, nada más de verlo. Era un hombre que hoy tendría mi edad, cerca de unos 40, 45 años, un alto ejecutivo dentro de un banco. No es Jorge, es otro. Es quien llevó a Jorge, es Braulio. Y este hombre bajaba de su camioneta con unos trajes, con una corbata, y llevaba a su esposa de la mano y a sus hijos, y dije, wow, yo quiero eso. Era un hombre que de verlo se antojaba vivir el cristianismo. Después conocí a otro hombre que para mí fue fundamental, un contralor del grupo Infra a nivel nacional. Y se tomó el tiempo para platicar con un niño de 18 años. Y él fue el que me llevó a Cristo. Y cada vez que lo veía era un hombre que tenía a su esposa y sus 2 hijos. Y se antojaba vivir como ellos vivían. Un hombre que, él se llama Jaime Reyes. Un hombre que son ¿qué? Dignos. Una conducta digna que inspira respeto. ¿Cuántos hoy de los hombres podemos decir que nuestra vida infunde respeto a los demás? A mis hijos, a los que me conocen. Este es el estándar que Dios está poniendo para los hombres. No es menos,
Si tú te conformas con menos, ese es tu problema. Porque Dios está poniendo la vara alta. Pero agárrense, hombres, porque ahorita les toca a las mujeres. Entonces, Él está pidiendo que seamos dignos de respeto, que seamos nobles de carácter. Como hombres podemos fallar dentro de casa, pero está pidiendo esto. Este es el estándar que Dios necesita dentro de casa. No hay menos. Debe ser prudente y sensato, es decir, con un equilibrio mental y capacidad de gobernar los impulsos. Hay veces que como hombres tenemos tantas presiones y no, bueno, yo creo que yo soy el único. Y llego estresado y llego cansado y llego con ciertas situaciones y hay veces que me desquito con la esposa. ¿Qué? Pues soy pecador, pues ¿qué hago? Y llego gruñón y llego sin querer hablar y me llegan a hablar y no es momento, espérame. ¿Y qué sucede? Broncas. Y ahora que ya mis hijos son mayores, pues ya bronca con el mayor, bronca con el mediano, bronca con la esposa. Y el tercero pues ya iba creciendo y entonces... Pero lo que está pidiendo aquí es que seamos sensatos, con equilibrio mental. Hombres, tenemos que pedirle a Dios, ayúdame a tener equilibrio mental y la capacidad de gobernar mis impulsos. Tenemos que abrirnos con Dios. En la semana pasó una situación en casa y yo le decía a Dios, ayúdame. O sea, no quiero esta situación en mi vida y tuvo que pasar. Y Dios me dio la claridad y el entendimiento para no sobresaltarme, porque hay otras veces, le confesaba hace rato a alguien, que quiero hacer las cosas a mi manera y lo primero que me sale es el tiro por la culata. Ser prudentes, ser sensatos, combate la inestabilidad y la falta de carácter. ¿Vamos bien? Sanos en la fe, doctrina pura y convicciones espirituales. Esta palabra sanos, o esta palabra que está escrita, habla de una salud o una higiene. Higiene. ¿Vamos bien? Una higiene, una doctrina pura. Es decir, si pecas, ¿qué tienes que hacer? Arrepentirte y seguir adelante. ¿Vamos bien? Me voy a ir más rápido. Sanos en el amor. Me está dando risa. ¿Han visto un comercial en YouTube de Mexdim, de la de préstamos? ¿No? ¿No? Se lo recomiendo, véanlo. Está una lata y dicen, ahora que soy padre, y le van cortando. Y ahora que tengo las presiones del trabajo y le va cortando. O sea, el hombre siempre está como que una situación de que ahora tengo que trabajar para darle a los demás y yo ya no tengo nada para mí. Bueno, sí, para eso eres hombre. Claro, debes de tener también lo tuyo, para ti. Pero debes de tener un amor sacrificial y desinteresado para los de tu casa y para los de afuera. ¿Vamos bien? Esta palabra me hizo famoso aquí, hipomone, hace muchos años. Sanos en la perseverancia, y nota, hombre, resistencia activa y constancia bajo las... Ser hombre de carácter bíblico no es sencillo. No es sencillo. Esta invitación es para que seamos hombres de calibre bíblico. El problema es que lo quieras alcanzar. Esta palabra hipomone habla de perseverancia en medio de la prueba, pero habla con una resistencia activa. Es decir, tienes la situación de presión y lo que no hago es derrotarme, sino voy a Dios y le pido ayuda. Voy a Dios y le pido sabiduría. Voy a Dios y le pido resistencia. Voy a Dios y no me rindo.
¿Vamos bien? Reverentes en su conducta, comportarse de una manera, no, esto ya es las mujeres, ya me estaba adelantando. Entonces vean, capítulo 2, versículos 2, los ancianos deben ser ¿qué? Sobrios, es decir, con una mente ¿qué? Mente clara, lo acabamos de ver. Deben ser dignos, es decir, deben ser respetables. Deben ser ¿qué? Prudentes. ¿De qué habla de ser prudentes? De un equilibrio mental, de no sobresaltarse. Después de ser sanos en la fe, habla de una ¿qué? Una sana doctrina, una higiene espiritual, de buscar la santidad. Después, en el amor, ¿del amor qué? ¿Cómo debe ser? Sacrificial. Y en la perseverancia, ¿qué es la palabra? Upomone, que es la resistencia activa ante las pruebas. ¿Ya, hombres? ¿Sí? ¿Sí, hombres? Sí, ya, dicen por ahí. Ok. Bueno. Las mujeres. El hombre cristiano de Creta tenía relaciones con hombres que mataban, que eran traicioneros, que eran chismosos y que eran avariciosos. ¿Sale? Y lo que está pidiendo es que te comportes de una manera contraria a lo que ellos están viviendo. Ahora, ¿cómo vivían las mujeres? Ahí les va. Vamos a leerlo. Asimismo, las ancianas deben ser ¿qué? Reverentes en su conducta. No calumniadoras. ¿Qué palabra está escrito ahí para calumniadoras en el griego? La palabra es diabolos. ¿Cuál es la palabra? Diabolos. De ahí viene la palabra diablo. Ay, nanita. No calumniadoras ni esclavas de mucho vino. Entonces, ¿qué eran? Las mujeres eran... Yo conozco a alguien que le gusta mucho el rompope. Mañana, tarde y noche puede. No, pero está bien. Pues bueno, ya. Ni esclavas de mucho. Y fíjate, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes. Y hasta ahí vamos a detenernos. ¿Cuántas mujeres están casadas aquí? Esta palabra es para ti. ¿Vamos bien? Reverentes en su conducta, es decir, la palabra hieroprepes, es decir, una manera de comportarse de manera sagrada, como quien está en presencia de Dios siempre. Si estás guisando, Dios está ahí. Si vas por el niño, Dios está ahí. Si estás lavando, Dios está ahí. Si estás haciendo la cama, Dios está ahí. Si vas a trabajar, Dios está ahí. Si estás en la computadora, Dios está ahí. Sí. Lo que le está pidiendo aquí Pablo es que deben de comportarse de esa manera. ¿Por qué? Porque las mujeres eran ¿qué? Mentirosas. Y dice en Tito 1:12 que eran malas bestias. O sea, qué tremendo. Esto lo dijo un filósofo judío de ellos, que los cretenses eran mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Las mujeres tenían esta cultura de comportarse de manera indecorosa, casadas y solteras. ¿Cuántas jovencitas hay aquí? No casadas. Ay, nada más es una. Entonces va a ser para ti. Pero ahorita todavía no. No calumniadoras, es decir, la palabra ¿cómo se llama? Diabolos. Es decir, acusadoras, falsas o chismosas, malintencionadas. No sé por qué siempre
este tipo de cosas se enlaza con la mujer, con la cuestión de lengua. Porque lo vimos también en Timoteo, ¿se acuerdan? Que eran mujeres como chismosas y entrometidas, dice Timoteo. O sea, les da duro. Y aquí dice, el chisme era una herramienta de división social. La verdad es que haciendo este texto yo decía, no, en Horizonte no hay eso. No creo que haya mujeres chismosas. Gracias a Dios. Y creo que es algo que debemos darle gracias a Dios porque nos mantiene con bien. Nos mantiene como una iglesia sana. Porque aunque no crean mujeres, ustedes tienen muchísima más influencia que los hombres en la iglesia. No por algo es mayor la asistencia de mujeres que los hombres dentro de la iglesia. Más o menos un 60, 40, 50, 60. ¿Vamos bien? No esclavas de mucho vino. Estar bajo el control o su servidumbre de la bebida. El alcoholismo era un problema común en las celebraciones griegas. Se perdía el dominio propio y que contrastaba con el libertinaje de la isla. Gracias a Dios, yo creo que en esta iglesia no hay mujeres dadas al vino. Vamos bien. Pero aquí es donde aprieta la tuerca. Que enseñen lo que, lo bueno, es decir, maestras de lo que es noble, honorable y útil. Y aquí el reto para las mujeres de esta iglesia es que sean mujeres que se atrevan y que enseñen a las más jóvenes. Primero, las que tienen hijas, a esto. Y número 2, a las que están dentro de la iglesia. Como mayor, tienes que ayudar a las menores. ¿Vamos bien? Ya se me están durmiendo. Aguanten porque tienen el lunes de descanso. Prudentes, la palabra es sofroneo, tener dominio propio, mente sana, ser moderada o juiciosa. Ah, no, pero aquí ya son los... No le dimos aquí la división para los jóvenes. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí, iglesia? ¿Vamos bien? ¿Ya vimos los hombres? ¿Sí? ¿Ya vimos las mujeres? Las ancianas, las de mayor edad, las que están aquí. Y después dice... Bueno, no las que están aquí. Las ancianas no, sino las que están casadas. Los nervios me traicionan. Entonces, versículo 3. Asimismo, las ancianas deben de ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las más jóvenes. ¿A qué? A que amen a su marido. ¿Que amen a qué? A sus hijos. A que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea ¿qué? Y entonces aquí, viendo lo que hay de mezcla, hay mujeres que están casadas, que son jóvenes, y que esto puede totalmente atribuirse a tu persona. Las mujeres que son jóvenes deben aprender, primero, número 1, ¿a qué? A amar a sus maridos. Ay, pero si está casada, ¿por qué le dice eso? Porque hay veces que los maridos no nos damos a amar. Y hay veces, yo este año cumplo 26 años de casado. Y hermanos, hay veces, aquí debe haber, veo que hay un matrimonio más experimentado que yo, pero hay veces en que no te dan ganas de amar.
Y mi esposa lo sabe. Hay momentos en que pues no te despiertas con las cosquillas en la panza. Ya las mariposas ya se acabaron. Ya no hay mariposas, ya hace mucho que ya se fueron, hay otra cosa menos mariposas. Y les pide Pablo que enseñe a Timoteo esto. Las mujeres deben amar a sus maridos. ¿Le está pidiendo que está condicionado? Ay, si el marido te ama, ¿tú debes amar? No. Es que es un hijo de Dios. No te está condicionando, te está pidiendo que ames. No me fui a la construcción gramatical, pero puede ser que haya un imperativo por ahí. Está pidiendo que ames. No hay un lugar a dudas. Pero es que tú no lo conoces. En consejería dicen mucho eso. Es que tú no lo conoces como realmente, tú no vives con él. Yo no, tú sí. Tú debes de amarlo. ¿Vamos bien? No es detallista, porque mi esposa me dice eso. Es que no eres detallista. Perdóname, pero ámame. No, eso no me exime, porque les dije, los hombres hay muchas veces que no nos damos a amar. O sea, tenemos errores. Pero como estamos viendo a las mujeres, pues que amen a sus hijos. Este es brutal. ¿Qué madre no va a amar a sus hijos? Les aseguro que saco una encuesta y todas aman a sus hijos. Pero hay veces que los hijos son hijos. ¿Cómo? No ayudan. Hay veces que nos exasperamos. Hay veces que nos sacamos de quicio. Hay veces, si un hombre se saca de quicio, Misael, habla y habla. Hijo, ya. Me acuerdo que una vez Cata estaba en la escuela en casa y llegó el viernes y me dijo, quédatelo tú. O sea, ya no aguantaba ni una palabra más. ¿Lo ama? Sí lo ama. Pero hay que aprenderlo a amar con todas las palabras que él hace. Hay que aprender a amar aún con todos los errores que el hijo pueda cometer. Y los hijos, estoy hablando de hijos mayores también. Porque los hijos mayores pueden cometer errores. Y hay que aprenderlos a amar en medio de esos errores. Que sean prudentes. Es la misma palabra, sofrón. Dominio propio, de mente sana, tener mucha claridad. Las mamás necesitan mucha claridad. Hay mamás, y aquí todos mis respetos, porque hay mamás que trabajan y que llegan a casa y tienen que educar y que todavía tienen que guisar y tienen que hacer qué hacer. Hay madres solteras. Hay mamás que trabajan y que apoyan en la economía y todavía educan y hacen tareas y tienen que hacer comida. O sea, las mamás viven una situación hoy día donde quizá puede ser muy desgastante ser mamá. Pero en medio de eso debe haber algo. Hacendosas en el hogar. Amables. La esposa tiene que ser ¿qué? Amable con el esposo. Sujetas a sus maridos. Y el resultado para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y podemos entrar a un chorro de cosas, pero pues ya se me está acabando el tiempo.
A los hombres jóvenes, ¿cuántos hombres jóvenes solteros hay aquí? No, pues hay 5, 6, 7, 8, 9. Ah, bueno, sí hay. Ahí se me estaba durmiendo uno, pero ya despertó. No, no es cierto. Exhorta a los jóvenes a que sean prudentes, a tener ¿qué? Dominio propio. Algo muy importante. ¿Mente qué? Sana. Hoy día, con las redes sociales, es muchísimo más rápido quitarte la mente sana. Muchísimo más rápido. Hoy es totalmente sencillo. En un scroll, la publicidad te puede aparecer y muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras. Es decir, la palabra que está aquí es tipos o un tupón. El tipo, es decir, el modelo. Un joven debe de ser un ¿qué? Modelo. De ahí se hace todo lo demás. Un modelo o patrón, como una marca dejada por un sello. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos han puesto una moneda y calcan y sale el águila o sale el moneda de 10? Esa es la palabra tipos. La imagen está abajo y hay algo que lo da a conocer. Un hombre joven debe portarse como un tipo, algo que pueda ser replicable. Pero eso también tiene que ser, y aquí pónganme bien atención, hombres, eso tiene que ser también a solas. A solas. Y entre hombres nos entendemos. ¿Vamos bien? Con pureza de doctrina, es decir, incorruptibles, sin mezclas de error. Dignos, la palabra semnoptes, seriedad que inspira respeto, nuevamente vuelve a mostrarse. Palabra sana y irreprochable, es decir, un discurso saludable que no tiene nada de qué ser acusado. Entonces vean cómo Pablo empieza a abordar todas las áreas de la iglesia en Creta. Pablo empieza a abordar lo que estaba afuera, toda esa constancia de cuestión externa, y empieza a aplicarlo a la iglesia. Empieza a crear una nueva cultura. Por eso les puse a Guillermo González Camarena. Ese hombre creció dentro de una cultura con su familia y llegó a ser. ¿Qué cultura estás implementando dentro de tu hogar? ¿Qué cultura estás implementando dentro de tu iglesia? ¿Qué cultura? ¿Cuál es el evangelio que tú estás implementando en tu casa para que tu joven, tu jovencita, tu mujer o tu hombre se cumpla lo que estamos viendo aquí? Si no, hemos fallado. Hemos fallado. La palabra es como un espejo, me permite verme. Yo cuando estaba haciendo esto para el hombre, yo dije, no manches. Perdón por la palabra, pero dije, no manches. Dije, es cañón llegar a este nivel. O sea, lo que Él me está pidiendo es este nivel, no me está pidiendo algo más. Me muestra mis deficiencias. Hoy con las noticias, con las redes sociales, con las guerras,
con los archivos que abren, con los presidentes, con las políticas, con la economía. Hoy todo está hecho ese sistema para corromper el nivel esencial de la sociedad, que es la familia. Está hecho para eso. Y es una presión que el cristiano tiene que estar soportando día a día. Pero nosotros tenemos esperanza. Un hombre que no es un Zeus cualquiera, alguien que es mentiroso, sino tenemos a alguien que es fiel y verdadero. Todo lo contrario a Zeus. Él era un hombre que mentía y que era seductor. Jesús no. Jesús es fiel y verdadero. Él no miente. Y lo que está pidiendo es que cada uno de nosotros acudamos a esas verdades y las apliquemos a nuestra vida. Es un imperativo que la familia dentro de la iglesia fomente la cultura del evangelio. Es un imperativo, escúchame bien, un imperativo. Es necesario. Es necesario que como padres reconozcamos que hemos fallado en algunas ocasiones al no estar provocando esta cultura dentro de nuestras casas. También es necesario que los jóvenes reconozcan que algunas ocasiones no están en este estándar que la Biblia les está pidiendo. Es necesario que las mujeres en algunos momentos que han fallado reconozcan que Jesús les puede brindar ayuda en esos momentos de tensión dentro del hogar. Es necesario que los jóvenes tomen identidad no de animales, sino de alguien que es el dueño de toda la creación, Jesucristo el Señor. No con vestidos se crea la identidad, sino con lo que está dentro de tus seres, con lo que se crea la identidad. Las señoritas deben conocer los principios y los desafíos de ser una mujer virtuosa, que es en la que se pueden llegar a ser, con el propósito de mostrar y palpar la fe desde casa. Mujeres, las amas de casa tienen un gran papel: mostrar la fe y vivir la fe para que sus hijos la vean y crezcan con ella. El reto de la iglesia es que cada uno de nosotros fomentemos una cultura como amigos entre hombres, como amigas entre mujeres, pero como hermanos y familia, que nos apoyemos y en algún momento nos exhortemos cuando bajemos este nivel. La iglesia tiene el propósito de crear y fomentar los principios y valores del evangelio para las familias futuras. Gracias, hermana. Se apiadó de mí. Llena de buenas obras, no, hombre. Su galardón va a ser grande. Hay momentos que como hombres no nos gusta ser confrontados. Hay momentos que como adultos no nos gusta ser exhibidos. Pero aquí te está exhibiendo la palabra, no yo. ¿Qué hace falta para que en mi familia haya una cultura del evangelio? Esa es la primera pregunta que debes de pensar en tu grupo de conexión, las mujeres. ¿Qué hace falta que yo haga en mi familia para crear esa cultura del evangelio? Quizá orar entre semana como familia, quizá leer un capítulo de la Biblia juntos, quizá yo como mamá estar orando de manera continua por mis hijos y que me vean lo que es orar, que conozcan a través de mí lo que es el ayuno y que yo les explique.
Como hombre, ¿qué es lo que hace falta que yo tome la batuta y que esté intercediendo por ellos? Etcétera, etcétera. Y número 2, plantearte cómo puedo ayudar en mi iglesia a crear esa cultura del evangelio. ¿Cómo puedo ayudar en mi iglesia a crear esa cultura del evangelio? ¿Vamos bien? Hasta aquí le dejamos por el tiempo. Yeye, ¿puedes pasar? Yeye nos va a acompañar con un canto. Nos va a acompañar. Y yo te pido que te pongas de pie. Y pidamos a Dios ayuda en este sentido. Siempre el evangelio es contracultura de esta tierra. Siempre. Siempre vamos a estar en constante lucha. Y es normal. Hay una porción que me la sé en la versión 60 que dice: no se turbe tu corazón. No se turbe nuestro corazón. No se agite. Hay momentos en la vida en que se puede estar agitada de tu alma. Y tenemos que buscar la paz de Dios. Si has fallado como papá, ora a Dios. Y es el momento de reencauzar todo. Si has fallado como mamá, ora a Dios, este es el momento y reencausa. Si has fallado como esposa, como esposo, o como hijo, o como hombre joven, en el estándar que Dios pone, o como señorita, lo que Él está pidiendo es que recaucemos todo en algo. Jesucristo, el centro de nuestra vida. No el dinero, no mi trabajo, no mi familia, sino Cristo y yo. Cristo y yo.